¿Cómo recuperar tu dispositivo con la cuenta de Google o de Gmail olvidada? Vamos a darle el recorrido primero que todo antes de ir lo que es al siguiente proceso, para que ustedes puedan ver que está totalmente bloqueada, cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. Vamos a poder recuperar nuestro teléfono con un programa. Vamos a explicarle también de dónde van a poderlo descargar, también descargar lo que son los drivers, desactivar lo que es el antivirus temporalmente para que cuando vayan a ejecutar el programa no les bloquee el antivirus. Ya saben, descarguen lo que son los drivers, ejecútenlo. Bueno, y este es el programa que vamos a utilizar. También le vamos a explicar de dónde van a descargar lo que es la herramienta. Esto es un proceso muy fácil y sencillo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a hacer, vamos a ir lo que es a Google y vamos a escribir davicel.com, le damos en búsqueda, nos llevaría aquí a la página principal, como pueden ver aquí ya la tenemos, aquí va a aparecer, luego seleccionamos la página, le damos clic, nos lleva. Aquí está. Y aquí va a aparecer la página principal. Tenemos que buscar esta que dice apps de Ibicel. Luego le damos aquí en cerrar. Listo. Luego vamos a bajar y vamos a descargar la herramienta. También tenemos lo que son los drivers. También podemos descargar aquí los drivers. Enseguida voy a descargar la herramienta. Cuando ya ejecutemos lo que es el programa, le damos a la opción donde dice Samsung. Esta tiene varias opciones, también tenemos proceso para hacer lo que es por MediaTek, pero hoy vamos a utilizar lo que es la opción esta, le damos en Samsung. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos lo que es, vamos a conectar el teléfono. Como pueden ver, ya lo reconoció. Vamos a devolvernos lo que es a llamada de emergencia y aquí en llamada de emergencia vamos a escribir asterisco numeral y nos llevaría lo que es al modo test. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle donde dice BIPA FRP, le damos en aceptar. Esta sería lo que es la primera opción. Hay dos métodos. Podemos hacerlo con esta versión o si no, la damos con la opción actualizada donde dice nuevo método. Vamos a esperar aquí, tenemos que esperar algunos segundos. Si ustedes ven que ya pasa de 2 a 3 minutos, entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar lo que es el segundo método, ya que esta herramienta es rápido para poder solucionar lo que es la eliminación de cuenta de nuestro dispositivo. Vamos a esperar otros segundos más. Como le estábamos diciendo, aquí en la parte de abajo está la opción esa en azul que sale nuevo método FRP. Vamos a darle clic aquí, le vamos a dar en refrescar lo que es el puerto. Ya lo ha reconocido, le damos en enable PABD. Le damos aquí en, bueno, me sale este error aquí, le vamos a dar en continuar. No sé por qué me está saliendo este error. Vamos a cerrar la herramienta, vamos a volverla a ejecutar nuevamente. Para ver, vamos a ejecutarla nuevamente. Bueno, también tenemos lo que también vamos a hacer entonces es cerrar la herramienta por completo. Vamos a volverla a ejecutar. Vamos a conectar el dispositivo. Nos vamos a la opción de Samsung. Ahora vamos a probar la segunda, donde dice nuevo método. Si no le funcionó la primera, entonces van a probar la segunda. Aquí le damos nuevamente para que reconozca el puerto. Le damos a la primera opción. Vamos a esperar que cargue. Te va a pedir que nuestro teléfono tenga lo que es Wi-Fi activado, internet. Bueno, luego va a cargar y nos va a aparecer lo que es un mensaje para poder activar lo que es la depuración ADB. Vamos a esperar unos segundos hasta que ya aquí nos salga el mensaje. Le damos clic aquí, le damos ahora en permitir. Ahora le damos en la segunda opción. Esto es para que nuestro teléfono automáticamente ya culmine lo que es la operación de la cuenta de Google o de Gmail olvidada o de cualquier bloqueo de pantalla que tenga. Y aquí nuestro teléfono se va a reiniciar, se reiniciaría. Tocaría esperar hasta que ya reinicie. Lo otro que le quería decir, si te quedan con bueno, la recomendación siempre es
para que ya tenga, cuando ya tenga tu teléfono desbloqueado, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a irte lo que es ajuste acerca del teléfono y luego vas a restablecer para que te quedes sin libres de errores. Así te quedaría como un dispositivo totalmente nuevo. Suscríbete, activa